una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Guillermo Lasso, Rafael Correa y otros funcionarios de diferentes funciones del Estado han sido mencionados en el testimonio anticipado de Javier Muñoz, ex vocal del Consejo de la Judicatura. ¿La justicia en el país ha funcionado según los intereses de la política? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Ciro Guzmán, él es director del Colegio de Abogados de Pichincha. ¿Cómo está? Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, ya estamos al aire. Doctor, ¿puede prender el micrófono? A ver. Buenas tardes, un saludo para usted, Gisela, y obviamente para toda la audiencia que en este momento nos escucha y nos mira. Gracias, doctor. Javier Muñoz es uno de los 3 implicados en el caso Independencia Judicial y este miércoles rindió su testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia en Quito. En el caso también están procesados Wilman Terán, el expresidente del Consejo de la Judicatura, los exvocales Javier Muñoz y Maribel Barreno y otros 4 funcionarios. Muñoz ha asegurado que se reunió con Aparicio Caicedo, asesor del entonces presidente Guillermo Lasso. Muñoz comentó que en la agenda de Lasso estaba la salida de Iván Saquicela de la Corte Nacional de Justicia y el regreso de Guadalupe Llori a la Asamblea Nacional. Debido a que Muñoz no habría aceptado el pedido, el exmandatario le solicitó la renuncia a su cargo. Eso fue lo que dijo. Si bien este es, doctor, un testimonio anticipado, no es la verdad comprobada de este caso, ¿no? ¿Da la versión de Muñoz luces de algún tipo? Porque el mismo ejecutivo que lo puso en la terna para llegar a la vocalía pidió después su renuncia. ¿Usted cree que eso se evidencia ahí? Bueno, lo que se evidencia en el testimonio del doctor Javier Muñoz del día de hoy es algo que primero confirma lo que como organizaciones del sistema de justicia y particularmente desde el ámbito de los usuarios habíamos venido señalando tanto a algunos colegios de abogados del país, entre ellos el Colegio de Abogados de Pichincha, como también la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido señalando desde hace rato? El hecho de que en el ámbito del sistema de justicia se había perdido totalmente el ejercicio de la independencia judicial y que quienes atentaban contra el ejercicio de la independencia judicial eran diversos sectores. En unos casos, el propio Ejecutivo y en otros casos, organizaciones sospechosas que podrían tener vínculos con la delincuencia organizada, que podrían tener vínculos con una asociación ilícita, etcétera. Y por eso es que, usted recordará, Gisela, nosotros desde hace rato habíamos pedido, por ejemplo, la depuración del Consejo de la Judicatura, que ubicábamos como uno de los organismos que estaba operando en ese sentido. Entonces, doctora, ¿a usted no le sorprende la injerencia que Aparicio Caicedo habría tenido sobre la justicia en beneficio de una agenda política del expresidente Guillermo Lasso? Para nada. Para nada, a los colegios de abogados del país y a la Federación Nacional de Abogados no nos sorprende esto. Lo que hoy tenemos son, elementos precisos en cuanto a nombres, por ejemplo, quiénes son los que intervenían, pero que era obvio que se estaba manipulando al sistema de justicia, de eso no cabía duda. Mire, el día de hoy prácticamente lo que ha hecho el doctor Muñoz es dibujar 2 cosas. Uno, la presión que él dice sufrió de parte del Ejecutivo a través del presidente Guillermo Lasso, que sufrió para que él actúe en determinado sentido, que además se corrobora y precisamente por eso se inició uno de los procesos penales que están en marcha en contra de Maribel Barreno y de Juan José Morillo, que era la intervención en la función jurisdiccional. Acuérdese la visita al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha para obtener la sentencia a favor de Guadalupe Llori en una acción de protección. Entonces, este ya es un indicador muy claro, pero ese es de un lado. Es decir, mire, esa es la intervención que se estaba haciendo del lado del gobierno en ese momento, del presidente. Y además Lasso. que luego ¿Pero qué dice?
de la asamblea la disolución de la asamblea, pues Yori terminó siendo funcionaria del gobierno también, ¿no? Claro. ¿Qué dice también el doctor Muñoz? Que como él no se sometió a ese pedido del Ejecutivo, entonces empezó una persecución contra él. Y había el juicio político que se adelantaba en la asamblea y que él necesitaba respaldo político. Y empezó a buscar ese respaldo político. Y ahí viene entonces la reunión con Correa. De una segunda estructura que él pudo detectar y determinar, que es realmente aquí dentro de esta versión lo más saliente, lo más destacado. Es decir, esta estructura estaba organizada y tenía una agenda propia, ha dicho el doctor Muñoz. ¿Quién estaba en la cima de la organización? Rafael Correa. ¿Cuál era la agenda de esta organización? Destituir a la fiscal por un lado y que curse y se acepte el recurso de revisión que iba a presentarlo el señor Ramiro Galarza por otro lado. Eran los dos elementos que le interesaban en ese momento al presidente de la República. Y para eso habían operadores en cada una de las funciones. ¿Y quién operaba en la Corte Nacional de Justicia? Luis Rivera y Byron Guillén. Y también Fabricio Menéndez, que era el coordinador de la Sala Penal. Y también un señor Carófilis, a través del cual se establecían los nexos con Rafael Correa y se orquestó la reunión de Sao Paulo. Se señaló también que estaba el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros, como Colegio de Abogados, en donde estaba Allen Rivera, denunciamos ya en esa ocasión que muy pronto, como se posesionó el doctor Wilman Terán, prácticamente hubo un concierto, yo se lo dijimos en estos términos, en esa época, hubo un concierto entre el doctor Wilman Terán, presidente de la Judicatura, con Allen Rivera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, con la famosa tesis, usted recordará la falsificación de la tesis, etcétera, para echar abajo a la fiscal. Es decir, hay suficientes evidencias y pruebas de que este plan efectivamente estaba puesto en marcha. Pero, Vivian Hernández, abogado, la abogada de Rafael Correa, es precisamente quien coordinaba las cosas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, como usted podrá ver, tenían operadores en el Consejo de la Judicatura, operadores en el Consejo de Participación Ciudadana y operadores en la Corte Nacional de Justicia. Pero doctor, en medio de todo esto, ¿qué responsabilidades penales se puede levantar por la tramitación de apoyos a funcionarios en la Asamblea Nacional? Si no se ha movido, digamos, dinero ni tampoco cargos públicos de por medio, ¿existe una responsabilidad penal? Bueno, ya se ha planteado. Un primer elemento estaba de por medio el tráfico de influencias. Y ya están procesados incluso por ese presunto delito, efectivamente, 2 miembros del Consejo de la Judicatura. El otro delito, obstrucción a la justicia, que es el que en este momento se está llevando adelante y en medio del cual se están rindiendo estos testimonios anticipados. Es decir, ahí hay evidentemente el cometimiento de presuntos delitos y habrá que ver si solo estos son los elementos que estaban moviéndose en torno a conseguir 2 elementos graves. El uno, la destitución de la fiscal, y el otro, el recurso de revisión. Habrá que ver si solo había eso, porque mire usted, en cambio, en los otros elementos, en los otros juicios que están en marcha, Metástasis, Purga, etcétera, ha asomado también ya que de por medio, por ejemplo, para la liberación de Glass, hubo $250,000 del narcotráfico que se los pagaron a los jueces. Entonces, evidentemente, habrá que ver todavía qué va saliendo. En Metástasis, no se olvide que se habla de que se recibió dinero por parte de miembros de la Corte Nacional de Justicia, en donde está también Wilman Terán, diríamos en la cima. Es decir, doctor, ¿usted considera que esos testimonios anticipados se corroboran con lo que realmente sucedió? Yo pienso que sí. En este momento se está desenvolviendo el testimonio de un funcionario del Consejo de la Judicatura, que es un testimonio súper importante. Habrá que ver qué dice él en este momento. Está él declarando. Habrá que ver qué dice él, porque yo pienso que conforme avanzan las versiones, los testimonios de las personas que están presuntamente involucradas en el cometimiento de estos delitos, evidentemente irán asomando nuevos elementos. Mire, en este problema de la famosa intervención en la Embajada Mexicana se incautaron 2 aparatos de celulares de Jorge un celular Glass y una computadora. Y también un iPad. Cuando se explote esos diríamos, dispositivos, habrá que ver qué sale. Pero yo creo
que en realidad cada vez nosotros estamos accediendo a una mayor información de lo que ha sido toda esta operación delictiva que se movía en el sistema de justicia. Y que, como nosotros dijimos... ¿Será por eso que hay tanta preocupación por parte del expresidente Rafael Correa? ¿Será por eso que hay tanta preocupación del expresidente Rafael Correa sobre justamente los dispositivos electrónicos que fueron incautados, no? Indudablemente. La preocupación de Rafael Correa no es nueva. Mire lo que pasó cuando se iba a producir los allanamientos de Metástasis, que dieron origen a Metástasis. Ahí es precisamente donde él hizo de colaborador eficaz de la delincuencia para pedirles que se pongan a buen recaudo. Entonces, esto, como digo yo, creo solo revela una parte de lo que está ocurriendo. Vamos atentos. A ser sorprendidos con muchos otros elementos que irán apareciendo en el camino. Estaremos atentos, doctor. Muchísimas gracias por aclararnos estos temas. Gracias a usted, Gisela. Esperemos que el país no nos siga sorprendiendo tanto o de manera tan dolorosa, digamos. Gracias. Nos acompañó el doctor Ciro Guzmán, él es director del Colegio de Abogados de Pichincha. Este es